estamos muy felices porque una de las cosas que hablábamos con los pastores y demás era ver cómo el Espíritu Santo coordinó los pensamientos, en este caso de los pastores que estábamos compartiendo, y eso fue muy, muy bueno, muy bueno. Hermanos, hay convocatorias que a medida que nosotros vamos madurando tienen otro sentido. En una época, ciertas convocatorias que a la cual también a mí me invitaban, para mí eran como no tenían relevancia. A veces tenía alguna obligación y otras veces no tenía obligaciones, pero quería hacer otra cosa. Entonces, tal vez no le daba la importancia. Pero cuando vamos madurando, a medida que vamos madurando, lo que va sucediendo es que el Señor comienza a poner en nosotros otro interés, que es su interés, otro deseo, que es su deseo. Y entonces nosotros comenzamos a aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Y yo le digo esto como consejo, si usted lo quiere recibir, este consejo, yo le digo, si en algo nosotros tenemos que invertir en el tiempo, es aprender a conocerlo y aprender a hacer la voluntad de Dios. Mire, la mayoría de las veces lo que nosotros invertimos el tiempo es en lo que no tiene sentido al final del camino. Y lo que nosotros invertimos, nuestras emociones, que ahora voy a hablar un poco de eso, no tiene sentido alguno al final del camino. El 90% de las cosas que a nosotros nos hacen mal, al final del camino no tienen un peso eterno y nosotros lo vivimos como si fuera algo importante. Obviamente que hay cosas que son muy importantes, pero fíjese que las personas que están aferradas a ciertas cosas, si no logran tener la sabiduría del Señor para darse cuenta de eso, se les va la vida invirtiendo su vida en cosas que no tienen no tienen un sentido al final del camino. Y esta es una historia que se repite a través de los años. O sea, es impresionante que nadie, por ejemplo, en los noticieros no hay noticias de cómo se pierde el tiempo. La gente, nadie va a hacer una noticia, bueno, este es un flash informativo para contarles que hemos perdido el tiempo. No a nadie, porque nosotros no hicimos nada para tener el tiempo. Nosotros no hicimos nada para tener los días. ¿Podría tener un poquito más? Gracias. Nosotros no hicimos nada para tener los días. Es como que el tiempo vino como un regalo, como un favor, como una gracia de Dios. Viene como gracia de Dios para nosotros. Entonces, aprendemos que el tiempo está ahí. Mientras que vivamos, tenemos que hacer lo mejor posible. Mientras que vivamos, tenemos que, lograr cosas. Y dentro de esta administración del tiempo está el prototipo de la cultura en la que vivimos. Entonces, para la cultura que vivimos, invertir bien el tiempo es lograr ciertas cosas, ser ciertas cosas, alcanzar ciertas cosas, lo que fuera. Entonces, la persona que supongamos entiende que invertir bien el tiempo es eso, ya tenemos también muchos ejemplos de que cuando lo logran después se sienten vacíos. Y hay personas que llega un punto que el tiempo les sobra porque entendieron que el propósito que tenían era uno y resulta que cuando llegaron a cumplir ese propósito y ya disfrutaron, que está perfecto, de lo que se esforzaron para disfrutar, después ya no saben qué hacer con su vida. ¿No? Entonces, de golpe trabajaron, vamos a suponer que sea con el trabajo, porque yo creo que este es uno de los puntos más importantes. Trabajaron, se esforzaron, todo, bueno, perfecto, lograron llegar a cierta edad, pero hay un montón de personas que ahora, más que antes era más en la vejez, ahora lo que nosotros estamos viendo es gente más deprimida en la juventud. O sea, ya no es una cuestión que le queda a la vejez, sino que es una cuestión que también le pertenece a la juventud. Y no solamente eso, sino que fíjese cómo va avanzando todo, que ahora tenemos niños deprimidos. Entonces quiere decir que hay una falta de entendimiento a la hora de ¿qué? A la hora de invertir el tiempo. Se está invirtiendo mal. Entonces, la mayoría de las cosas
en las que nosotros invertimos el tiempo, al final del camino no tienen sentido. Y convocatorias como la que tuvimos el jueves, vale la pena invertir el tiempo. Y estar con personas vale la pena invertir el tiempo. Y encontrarnos con personas que nos puedan nutrir en la fe vale la pena invertir el tiempo. Fíjense que la mayoría de las cosas que vale la pena invertir el tiempo no se necesita plata, se necesita decisión. Y si lo que nosotros vamos a invertir el tiempo, porque somos personas de propósito, es Dios, el dinero va a venir. Es una cuestión de lo que gobierna nuestra mente. Por eso yo quiero hablar que nosotros podemos seguir siendo espirituales a pesar de tener batallas emocionales. Las batallas emocionales no son un impedimento para que nosotros seamos personas espirituales. El que es espiritual también es emocional, solo que lo que aprende con el tiempo es a madurar de que la emoción no puede gobernar mi vida. Que las emociones, lo que siento, lo que me parece, lo que percibo en las emociones, no puede terminar gobernando mi vida. Querer invalidar las emociones es invalidar a Dios, porque Dios también es un Dios de emociones, y lo vamos a ver más adelante. Pero para avanzar en el propósito de Dios, para ser personas que realmente tengan ese propósito de Dios que le da sentido al tiempo y que con el tiempo valdrá la pena haber vivido esta vida, nosotros necesitamos primeramente comprender que fuimos pensados por el Señor para ser espirituales y desde la vida espiritual poder gobernar todo lo que es emocional. Emociones vamos a tener, días buenos vamos a tener, días malos vamos a tener, emociones encontradas vamos a tener, cuando nos pasan cosas vamos a tener. De hecho tenemos a nuestra querida y amada Rosario que tuvo que despedir, que para la que no conoce, una de las chicas del equipo de alabanza que toca el violín y también canta, que tuvo que despedir a su papá que está con el Señor hoy y le tocó esto anoche. Entonces las emociones están todo el tiempo cruzándose entre nosotros. Un mismo día, celebramos el nacimiento de algún hijo, de algún hermano de la congregación, y el mismo día tenemos, a la mañana celebramos el nacimiento y a la noche tenemos la triste noticia de que un hermano de la congregación está despidiendo a un ser querido. Un mismo día nos encontramos con noticias de personas que escriben y dicen: pastor, no sabe, tuve la noticia que tantos años esperé, por fin ahora, no sé, mi familia me dijo que me iba a acompañar el miércoles, estamos todos camino para la congregación. Y después el mismo día tenés un mensaje de gente que dice: pastor, la verdad que yo no tengo más fuerza, no tengo más ganas, no tengo más ánimo, no tengo la fuerza para seguir adelante, yo prefiero dejar. O: pastor, no sabe lo que me pasó, o le comenta a otro, ¿no? No solamente a mí, no sabe lo que me pasó, mi familia no quiere saber más nada. El mismo día tenemos dos noticias que afectan emocionalmente de manera distinta. Así que si nosotros fundamentamos nuestra vida espiritual en las emociones, vamos a tener un altos y bajos tan fuertes que Dios no va a poder hablar con nosotros. Y nosotros consideramos, por ejemplo, de que es una muy buena noticia que ahora recibimos el trabajo, nos dieron el trabajo y ahora tenemos ganas de celebrar al Señor. Está bien, pero el punto es que la celebración durará lo que dure la emoción. Y si un día estamos desanimados, como a todos nos pasa, como un día de hoy, que estamos medio cansados, que no llegamos, que al pastor se le ocurrió meter 5 días seguidos reunión y que todavía nos falta mañana, que tenemos como 7 horas todos juntos todo el día sentados en un banco de madera. Imagínense lo que va a hacer esa mañana. Las emociones van a estar alteradísimas. Claro, pero si nosotros, por ejemplo, los momentos malos, los momentos donde las emociones no están en la mejor instancia, en la mejor situación, vamos a pasar nuestra vida espiritual por ahí, bueno, entonces habrá días que no nos van a poder hablar, ¿no? Tocarle al que tenés al lado y decirle: ¿cómo está tu estado emocional hoy? Alguno aprovecha y dice: soltero. Dije emocional, no sentimental. Bueno, claro, entonces, solo un poquito más de claridad, por favor, un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? O, bueno, es algo que pasa siempre, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el efecto de las emociones bajo la influencia de la inmadurez espiritual siempre va a poner la voluntad del Señor en un segundo lugar. Siempre. ¿Por qué no viniste hoy? Bueno, no me sentía bien. ¿No? ¿Nunca le pasó eso? ¿Por qué dejaste de venir? Hay personas que dicen esto, Mire, escuchen, es increíble, pero por ahí le pasó a alguno acá. ¿Por qué dejaste de venir? Y la persona te mira
Y vos pensás que la persona te va a mentir, pero la persona lo que está haciendo es pensando por qué dejó. No sabe por qué dejó. Ese día, no sé. Y hemos tenido respuestas como esta, por ejemplo. ¿Sabe que no sé por qué? Pero dejé de ir. Bueno, eso es un estado emocional. Obviamente que tiene detrás ese estado emocional una inmadurez de la cual el diablo aprovecha, pero eso es un estado emocional. Ese estado emocional que se mueve por los sentires del momento, por lo sensorial, por lo que ve, por lo que escuchó, por lo que le hablaron. Entonces la persona se mueve conforme a eso. Y lo peor de todo es que una persona que está gobernada por la influencia de la inmadurez espiritual y sus emociones están siendo tocadas por esa inmadurez, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Piensa que es la voluntad de Dios, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces, emocionalmente toma decisiones que después son un dolor de cabeza y que después no sabe cómo retroceder. Y ahí aparece la bendita palabra vergüenza. Vergüenza. Che, ¿y por qué no venís? Porque sentía vergüenza de volver. ¿Me escuchan a mí, por favor? Porque sentía vergüenza de volver. No me está escuchando, ¿no? Y después están llorando. Escuche. Porque sentía vergüenza de volver. ¿Y por qué tenés vergüenza de volver? Porque en realidad lo que pasó es que la persona tomó una decisión equivocada en la emoción, en las emociones. Entonces se da cuenta y dice, yo no pude haber hecho esta pavada, ¿qué van a pensar de mí? Las mismas emociones también nos dicen a nosotros lo que la gente está pensando de nosotros, aunque la gente ni siquiera está pensando en nosotros. ¿Por qué me miran con cara que no le pasa lo que estoy hablando si yo sé que le pasa? Entonces nosotros sacamos cálculos, decimos, sacamos, nos ponemos, nos corremos, nos levantamos, nos bajamos, decimos que sí, que no, que esto, que lo otro, y la vida espiritual está no siendo espiritual. Nosotros la llamamos espiritual porque supuestamente oramos y hablamos de Dios, pero la vida espiritual no está siendo espiritual, sino que está siendo emocional, que tiene a Dios, que trata de hacer la voluntad de Dios, pero que depende cómo se siente. O sea, del 1 al 10 se siente mejor, después de que paga las cuentas del 10 al 20 va aflojando lo mejor que se siente, y del 20 al 30 no me hables, no me toques, no me mires, hasta el primero del 1 al 10 otra vez. Hay una situación que tiene que revertirse en nosotros, porque la voluntad de Dios nunca, jamás va a depender de nuestras emociones. Se lo voy a decir otra vez, por favor, espero que me escuchen. ¿Se escucha bien afuera? La voluntad de Dios nunca, jamás va a depender de nuestro querer. La mayoría de las veces que nosotros nos paramos en nuestro querer, el 90% no es lo que a Dios le interesa. Y como Dios no va a venir contra nosotros y decir, ¿sabes qué? Vos haces lo que querés. No, Dios espera. Porque nosotros hacemos cosas que estamos convencidos que las tenemos que hacer. Y no es Dios, pero parece que es Dios, pero no es Dios. Entonces Dios espera, porque la madurez lo que hace es que nos enseña a poner a Dios en primer lugar y a entender que la voluntad de Dios no espera en que emocionalmente yo me sienta bien. Usted y yo, los dos, tenemos que aprender a separar de cómo nos sentimos a qué es lo que Dios quiere. Yo me siento mal, pero Dios quiere esto. ¿Y a quién respondo? A Dios. Entonces, es verdad, no lo niego porque no es ser menos espiritual por negarlo. No me siento bien, pero ahí está. Tengo una familia de la fe. No el amigo que ya no es más un amigo, parece un asociado emocional en la iglesia que siempre le cuenta al mismo las cosas y el mismo siempre le responde lo mismo. Sino una persona espiritual. Dios nos pone personas espirituales ¿para qué? Para que en los momentos que nosotros estemos mal, nosotros no hagamos de la emoción un Dios, sino que aprendamos a pedir ayuda. Mira, no estoy esperando que me den la mejor respuesta, solo te pido que ores. Hoy no me siento bien, pero acá estoy porque sé que Dios quiere que esté acá. Esa madurez lo que hace es que controlemos
las emociones hasta aprender a poner lo espiritual en lo espiritual y lo emocional en lo emocional. Si Jesús hubiera dejado llevar por las emociones, no hubiera dado su vida en la cruz. Piénselo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Qué hace usted cuando lo rechazan? Usted también rechaza. Y sin embargo, cuando Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, Él dijo, perdónalos. La emoción que me da a mí ser rechazado es igual que la de todo el mundo, pero la madurez que yo tengo pone el propósito de Dios por encima de lo que yo siento. ¿Lo ve conmigo? Entonces Jesús tuvo emociones y ahora lo vamos a ver. Jesús tuvo emociones, no hay problema con eso. Usted ve en los discípulos, lo que ve claramente es cómo los discípulos también tenían emociones y las cosas que hacían por las emociones. Cuando el Señor manda a 2 discípulos a predicar, claramente lo que sucede es impresionante, porque Él manda a 2 discípulos a predicar, resulta que como decía uno de los pastores del juego, los hermanitos Macana, o sea, los manda a predicar, resulta que se le ocurre a nadie escuchar su predicación, a nadie le interesó ni le llamó la atención. En otras regiones, cuando ellos predicaban, la gente se salvaba, las personas enfermas se sanaban, y ellos fueron a una región donde nadie los quiso escuchar. Entonces rápidamente volvieron y le dijeron a Jesús, mirá, no nos escuchó nadie, así que si querés podemos pedir que Dios mande fuego del cielo para que los destruya a todos y los queme a todos. Eso es una emoción. Esa es una emoción de creerse los únicos. Esa es una emoción de creerse que solo a ellos lo tenían que escuchar, que ellos cuando hablaban a la gente le tenían que responder y que era imposible que nadie les responde. Pero entraron en crisis cuando nadie les respondió. Cuando no estuvo a la altura de sus expectativas. Cuando lo que ellos esperaban no ocurrió. Entonces entraron en crisis. ¿Y cuál fue la solución que ellos encontraron en las emociones y no en la vida espiritual, sino en las emociones? Mandarlos a quemar. Y es muy interesante, y espero que les sirva esto, es muy interesante porque ahora quiero que cada uno de los que estamos acá, que tenemos años de creyente, no hablo a los que están hace muy poquito, unos meses, o a los que están hace unos días, o a los que están por primera vez, sino hablo a los que tenemos años de creyente. Solo ahora, por un momento, ¿me puede hacer un favor? Todos mírenme y todos préstenme atención a lo que voy a decir, y cuando lo diga necesito que solo tomes 5 segundos, 10 segundos para pensar. Desde hoy hacia atrás. Pero no quiero esto desde la culpa, sino que lo veas conmigo, que lo analicemos por 10 segundos y después cambiamos de hoja. Desde hoy hacia atrás, todo lo que considerás que perdiste, ¿por qué lo perdiste? Todo lo que considerás que se apagó, ¿por qué crees que se apagó? La familia que perdiste, ¿por qué la perdiste? La vida espiritual que perdiste, ¿por qué la perdiste? Quiero que lo analices, ¿por qué? Porque si sos sincero, que no hace falta que me lo digan a mí, si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que estuvo la operación de la inmadurez utilizando la emoción que nos puso a nosotros en una posición como si Dios nos rechazara, nunca nos rechazó. Como si la iglesia nos rechazaran y fueron 2 hermanos los que te rechazaron, no toda la iglesia. Como si Dios nunca te hablara y te habló 1000 veces. Como si Dios nunca te hubiera prosperado y ya te prosperó antes. Lo que pasa es que ahora la cosa no te está saliendo bien y pensás. Lo que pasa es que las emociones tienen el poder para hacerte olvidar lo que Dios hizo antes. Porque para recordar lo que Dios hizo tenemos que ser espirituales. Porque el espíritu le da lugar al espíritu. ¿Por qué si antes predicabas la palabra y ayudabas a personas, ahora no lo haces? Seguramente hay una emoción ahí. El problema de un alma que no pasó por la cruz. El problema de un alma que no fue traspasada por esa cruz, que no pasó por la verdad. Muchos de nosotros decimos las emociones están en el alma. Nosotros no tenemos ni idea dónde está el alma tampoco. No sabemos si está acá, si está acá, si está acá, si está acá, si está acá. El alma somos todos, somos un alma viviente. Y en esas almas que están las personas que están constituidas en parte por el alma, entonces en el alma es donde se aloja esas emociones, que no es solamente por la personalidad ni por las experiencias de tu vida. Una cosa es hablar esto fuera del ámbito de la iglesia y fuera del ámbito del propósito de Dios. Otra cosa es hablarlo con gente que ya debería comprender o que deberíamos comprender sobre el propósito de Dios. Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es dejar un vicio en particular, es nacer a una nueva vida
donde el que le duele le sigue doliendo, donde el que llora sigue llorando, donde el que ríe sigue riendo, pero que ahora en esta nueva vida lo que lo gobierna es justamente eso, la vida. La pregunta es la siguiente: ¿por qué si nosotros somos personas de propósito, algunos mueren sin dejar el amor al dinero? ¿Por qué nosotros, si somos personas de propósito, algunos mueren sin dejar el amor por ciertas cosas? ¿Por qué si algunas personas, si nosotros somos personas de propósito, terminamos muriendo con temor a la muerte? ¿Por qué hay personas que no pueden todo el tiempo ser libres del pensamiento de que les puede pasar un accidente? De que le va a pasar un accidente a su familia, de que le va a pasar un accidente a sus hijos, de que le va a pasar un accidente a tal... ¿Por qué todavía los temores siguen ahí? ¿Por qué todavía usted y yo, a pesar de haber visto a Dios en tantas cosas, seguimos teniendo miedo que los últimos 50 pesos que te quedan en tu bolsillo son los que te van a sostener de acá a fin de mes y Dios te ha sostenido toda esta vida? ¿Por qué no pensamos? Porque las emociones no nos permiten pensar. Y así, cuando cambiamos la situación y, por ejemplo, la situación mejora, las emociones nos hacen sentir seguros que ahora somos alguien, porque ahora tenemos un título, porque ahora tenemos el dinero, porque ahora ya no tenemos la pobreza que teníamos antes, porque ahora no nos va a pasar lo que nos pasó antes, porque ahora uso ropa de marca. No, o sea, es lo que dijo Jesús. Mire, Jesús dijo esto, vos creés que estás rico, pero en realidad sos un pobre, escuche, un pobre y un desnudo que no sirve para nada. No importa, yo puedo tener la mejor ropa que una persona se puede comprar. Pero fíjense que muchas veces esas compras están en las emociones, no en el propósito de Dios. Están en la demostración de querer encajar en un sistema que no vas a encajar nunca, porque cuando logres tener lo que el sistema te pide va a venir otra cosa más. Y eso se metió dentro del ámbito de la iglesia también. Una forma de cantar, un tipo de canciones, un tipo de vestimenta, jóvenes que se van tatuando. No tengo ningún problema con el tatuaje, aunque no quiero que mis hijas se lo hagan porque no tienen sentido ni propósito. Formas, maneras, lo que quieras, llamándolo que es libertad, llamando que ya no somos religiosos, llamando que ahora que próspero es una pantalla LED, ¿me permite esta palabra, por favor? Perdón, porque sé que está siendo transmitido y hay bastantes personas conectadas. Cualquier estupidez que al final del día no nos deja en ningún lugar. Tenemos gente con camisas Lacoste vacíos por dentro. Congregaciones con pantallas LED vacíos por dentro. Cantantes que cantan lírico no sabiendo lo que están cantando. Pero no es porque lo mucho nos hace a nosotros vanos, digamos, sino porque emocionalmente creemos que encajamos por eso. Entonces, la inestabilidad y las batallas emocionales, ni hablar las redes sociales, ¿no? Ni hablar, porque tenemos que mostrar todo. Tenemos que mostrar todo. Y orando ayer al Señor, celebrando y disfrutándolo, y lo hablo yo que también comparto cosas en mis redes sociales, o sea, no tengo algo en contra de eso, pero orando pude ver algo interesante. Por ahí usted ya lo sabe, pero yo lo descubrí ayer en oración. Que la persona que publica todo es porque da señales de que existe, porque no sabe que existe para Dios. Y uno dice, bueno, yo no uso las redes sociales. No, pero igualmente llama la atención con otra cosa, ¿no? No tiene redes sociales, son así, persona a persona, llama la atención con algo. Y yo veía, y de verdad, déjeme decirle esto, para mí fue un descubrimiento, adoraba al Señor porque lo que vivimos emocionalmente nos hace creer que nosotros desaparecemos del mundo si desaparecemos de las redes. Y cuando usted mira las Escrituras, usted ve que el que impulsaba la fama de Jesús era el Espíritu de Dios. Y nadie lo podía parar. Y no necesitaba que nadie le promueva nada. Una locura, ¿no? Yo pregunto esto, ¿qué pasará si hoy, que yo estoy completamente de acuerdo, de hecho hay hermanos que están conectados gracias a la tecnología, pero qué pasará hoy
si todo lo que nosotros entendemos como una herramienta de avance, no la tendríamos. Emocionalmente, nuestra alma está tan trastocada que ni siquiera nosotros podemos asimilar hoy que el Señor puede hacer su voluntad, más allá de que te falte todo, más allá de que no tengas nada. Porque la Escritura dice esto: desnudo vinimos al mundo y desnudo nos iremos de él. O sea, no podemos seguir empoderando lo que nos descontrola. No podemos seguir empoderando lo que nos descontrola, lo que nos aleja del propósito de Dios, lo que no nos permite escuchar la voz de Dios. No lo podemos seguir empoderando. Es una batalla, pero que hay que darla desde el Espíritu, en oración. Los ejemplos de siempre. Pedro diciendo: Señor, emocional, que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado con él, hubiéramos pensado igual. Señor, Señor, ni siquiera me toques. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Sos el Maestro, el Hijo de Dios. Y Pedro, mira, lo que vos estás diciendo en la emoción, el que te escucha dice: qué increíble humildad que tiene este muchacho. Ahora yo te respondo lo siguiente, te voy a responder, le estoy parafraseando la Biblia, ¿no? Yo te voy a responder como yo lo veo, desde la parte espiritual. Si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Y usted conoce la respuesta, ¿no? Si no, lea la Biblia. La respuesta es: lávame el cuerpo entero. No los pies solamente. Emoción. No son los cuerpos enteros. Es: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Vas a predicar la palabra, necesito tus pies limpios. Necesito tu posición firme. Necesito que estés seguro, ¿no? Esa cuestión, o sea, Dios no tiene problemas con lidiar con algunas cuestiones emocionales nuestras. Yo las tengo muchísimo. Pero que no nos encuentre irnos con Él, que nos vamos a ir con Él, la salvación no la vas a perder, pero que no nos encuentre con una vida que no logró ser estable en el espíritu. Usted se va a ir de acá y va a tener la misma batalla, tal vez, con la que entró, ¿no? Va a tener la misma duda. ¿Cuántos de los que están acá luchan con la duda? Levánteme la mano. Oh, lo sincero. Los que no, sabemos que sí, pero no importa. Claro. Todo el tiempo. Ahora, la duda es duda y no va a dejar de ser duda porque nosotros le pidamos por favor que no sea una duda. La duda es duda y ahí va a estar. Es parte, está acá. Ya no es que no dudamos más, todos dudan. De hecho, el apóstol Pablo, que habla sobre este Cristo resucitado, la obra después de la cruz, él mismo dijo: en un momento, fue tanta la presión, escuche, fue tanta la presión que tuvimos encima que llegamos a pensar que íbamos a morir. O sea, era tanta la presión que yo me imagino, porque esto es una conversación de un viaje con otros hermanos más, ¿no? Decís: che, mira cómo está temblando el avión, y vos te agarrás de la mano a tu compañero y decís: fue un gusto conocerme, te perdono la deuda, y después no tiembla, el avión sigue volando. Decís: no te puedo creer, te la perdonaba por si se caía el avión, no por si seguía volando. Entonces, es como que dice la Escritura de que Pablo tuvo temor. Ese temor fue en su emoción, porque las emociones generan esa presión, y Dios dice: no hay problema. Y Dios no solo que no hizo que no muera en esa situación, sino que también le abrió puerta para que el Evangelio Él lo siga proclamando y lo siga. Dios le habla al apóstol Pablo, escuchen, y le dice estas palabras: no temas. Él estaba con temor a morir. No temas.
Hay mucho pueblo todavía en esta ciudad, tenés que predicarle todavía, no vas a morir. ¿Pero qué había sobre él? Temor. El problema no es que haya temor, el problema no es que haya duda, el problema no es que haya vergüenza, el problema no es que tengas pensamientos que no son tan agradables. El problema es que todo eso maneje tu vida. Y que por duda no lo hagas, pero Dios te lo está pidiendo. Y que por temor al futuro no lo hagas o no obedezcas, pero Dios te está pidiendo que obedezcas. Pero por temor a cualquier cosa que se presente, no. Y Dios te está pidiendo que abras la boca. Pero por temor a vergüenza, tengo miedo de equivocarme, pero Dios te está diciendo que abras la boca. Te lo está diciendo Dios. Tengo miedo de servir mal, pero Dios te está pidiendo que sirvas. Tengo miedo de afirmarme porque ya una vez tropecé. Esa emoción hay que darle la batalla y hay que ser espirituales para poder vencerla. No es una cuestión, escuchen, no es una cuestión de cómo me siento. Tocarlo al que tenés al lado y decirle, no es una cuestión de cómo te sentís. No, pero tiene menos onda que un renglón. Me hace recordar las hojas de la primaria que yo miraba la cuadriculada y decía matemática y ahora no sé qué tengo que hacer acá. Por favor, toque a 2 o 3 y dígale estas palabras. No es una cuestión emocional, es espiritual. Las emociones están tocadas todo el tiempo. Qué difícil que es ese punto, qué difícil. Por emociones elegimos prédicas, pero después las prédicas no nos sirven para nada. Por emoción elegimos canciones, pero después en realidad era porque el que estaba cantando se separó de la novia y estamos todos llorando con él. Yo viví eso. Por emociones estamos predicando, porque la prédica estoy recontra enojado, porque estoy enojado con algo, entonces toda la gente sufre mi enojo, porque no supe tener la madurez suficiente para detectar la emoción. Detectarlo, es decir, vieron que nosotros estamos tan acostumbrados a estar de mal humor que ya no sabemos de qué estamos de mal humor. ¿Por qué se ríe? Porque le pasa. No sabemos, ya es un combo estar de mal humor. O sea, vos arrancás, y yo también, que lidio mucho con eso. Hay mañanas que me levanto y pienso, si me estoy levantando de dormir, ¿por qué estoy de mal humor? Gloria a Dios que usted está completamente libre de estas cosas. Usted siempre es una gacela que se levanta en la mañana cantando alabanzas. Pero yo empecé a pensar, ¿por qué me levanto de mal humor? ¿Por qué? Y vieron que uno ya, ¿no? Me estoy despertando. ¿Y por qué no me puedo levantar con palabras de agradecimiento? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuántos de los que estamos acá no estamos agradecidos por haber sido salvados por el Señor y todo lo demás, o no? ¿Y entonces? No sé, porque yo me pregunto porque necesito pensar, no estoy siendo irónico con la pregunta, estoy tratando de ser realista, o sea, ¿por qué me tengo que levantar de mal humor? Por ejemplo, puede ser que si la noche siguiente no tuve una buena noche, qué sé yo, me duró dormido el mal humor, pero no sé por qué. ¿Por qué contesto mal? Por más que usted me ponga cara de estatua, que no hace un gesto para no ser descubierto, se queda. Yo quiero decirle que esto no es un Zoom. Están en vivo y van a respirar en algún momento, se los aclaro. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé, yo respondo mal. Bueno, no hay problema. Identifiquemos dónde, en qué momento eso tomó su lugar. ¿Por qué? Porque Dios hace todo nuevo. Y que Dios haga todo nuevo nos pone a nosotros frente a una postura, y escuche por favor, nos pone una postura de decir, bueno, sí, yo puedo tener dudas, sí, pero nací de nuevo en Cristo. Entonces tengo que empezar a pensar. Lo estoy durmiendo, ¿no? Hay una palabra extraordinaria en Eclesiastés capítulo 7,
Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Espero que me dé estos minutos más y darle la bienvenida a todos los que están viendo la transmisión y pedirle por favor que si quieren compartir la transmisión lo puedan hacer si consideran que va a ayudar a alguien más. Dice el versículo 29. Sin embargo, lo tiene que leer conmigo. Yo sé que lo conoce, pero léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No, espere, vamos otra vez. 1, 2, 3. Qué complicado leer, ¿eh? Mire esto. ¿Qué es lo que muestran las Escrituras? Por favor, necesito toda su atención aquí. ¿Cómo nos creó Dios? Virtuosos. ¿Cómo nos creó Dios? Perfectos. ¿Cómo nos creó Dios? Mire, alguno de los sinónimos de la palabra virtuoso es honesto, ejemplar. ¿Me escucha? Honesto, ejemplar, justo, íntegro. ¿Sabe lo que nos muestran las Escrituras? Que en el origen de nuestra creación no hay fallas. Quiere decir que si yo creo que Dios me creó, todo lo que yo represento como persona en Dios fue perfecto. Mi origen no tuvo ninguna falla. La falla comenzó a entrar cuando toda esa perfección de la creación empezó a ser gobernada por el resultado de mis decisiones. Entonces Salomón dice esto. Yo vi esto, que Dios hizo al hombre virtuoso, ejemplar, espectacular, ideal. Pero el hombre, eso dice la palabra, ¿sí o no? Pero cada uno decidió seguir su propio. Pero es interesante la palabra que dice al final que no le salía. Porque cada vez que el hombre elige por sus emociones, va hacia abajo, desciende. Y entonces, naturalmente hablando, parece que asciende porque ahora es juez. Parece que asciende porque ahora tiene muchos millones guardados ahí abajo de la mesita de luz. Parece que asciende porque ahora es muy reconocido entre sus pares. Pero desciende porque son decisiones fundamentadas en lo que aprendió y no en lo que Dios quiso. Se puede ser Salomón, por eso es un buen ejemplo tomarlo a Salomón, porque era el hombre más rico del mundo y el hombre más sabio del mundo. Eso quiere mostrarnos a nosotros de que no es que porque somos cristianos, la gente cree, porque alguno evangélico, pobrecito, gente muerta de hambre. No, lo está escribiendo alguien que no había nadie que tuviera la sabiduría que él tenía y que descubre lo que él descubría. Y alguien que tenía una cantidad de dinero que no había nadie en la tierra, hermano. En la época de Salomón, usted tiene que saber esto, mientras Salomón gobernaba la nación, la plata, el material me refiero, ¿verdad? La plata no tenía valor. Era común para la gente tener oro. Ese era el nivel que Salomón en su sabiduría llevó a una nación entera a gobernarla y que la gente vivía. O sea, prácticamente había pobres, pero los pobres vivían mejores que algunos ricos de hoy. ¿Por qué? Porque en realidad había una buena administración con una buena sabiduría, pero él logró ver e identificar, imagínense, sin la gracia, sin la sabiduría, con la sabiduría de Dios, pero no con la sabiduría celestial, la que está por arriba del cielo. Él logró discernir que el hombre siempre va tomando decisiones y esas decisiones, por lo general, cuando no están en madurez, no son saludables. En madurez nosotros sabemos que la obediencia, escuche, qué interesante esto, espero que lo anote para los que anotan. Gracias por los chicos que están acá adelante anotando, la verdad que me inspiran. En madurez, nosotros sabemos que la obediencia está por encima de nuestro sentir o parecer personal. Ese ejemplo, vuelva a su casa, agarre la Biblia, no se me duerma, porque después en un partido de fútbol está despierto, escuche.
Ese ejemplo, léalo en su casa con Jonás. Léalo en su casa con Jonás. Por favor, le pido esta noche, si hace un cafecito, un matecito, mañana en la mañana cuando esté un poco más lúcido, vuelva y lea Jonás. Jonás es una demostración de que Dios hace su voluntad por encima de lo que le parece bien o de lo que le parece mal. Ve a Nínive y anuncia y predica, no, yo no voy a ir a Nínive, no quiero ir a Nínive. No, así que ahora me tomo un barco y me voy para el otro lado, yo no voy a ir a profetizar a Nínive. Toda esa gente se está muriendo, toda esa gente no sirve para nada, toda esa gente anda a Nínive y hablarles del arrepentimiento para que ellos se arrepientan del mal camino que están llevando. No, yo no voy a ir a Nínive, manda otro, yo no voy. Bueno, usted ya conoce la historia, ¿no? Subirte al barco de tu voluntad te lleva a terminar en el medio del mar. En medio de las tormentas de la vida y dándonos cuenta, todos los que estamos alrededor, que el problema está en usted y está en mí, porque estamos en el lugar equivocado, producto de las decisiones sentimentales o emocionales. Hermano, el día que bajemos los niveles de orgullo y reconozcamos que las emociones han gobernado nuestras palabras, las emociones han gobernado nuestras oraciones, las oraciones han gobernado nuestras decisiones, las oraciones muchas veces han gobernado nuestras discusiones, han gobernado nuestra generosidad, han gobernado nuestra fidelidad a Dios. Cuando reconozcamos eso y bajemos un poco los niveles de orgullo y dejemos de sentirnos lastimados en las emociones cuando escuchamos palabras como esta y entendamos que Dios nos está hablando es porque Él nos quiere recuperar. Y entonces ahí la vida espiritual va a ser diferente, la oración va a ser diferente, la vida de la iglesia va a ser diferente, tu fe va a ser diferente, vas a disfrutar la vida de manera diferente, vas a pensar de manera diferente, te vas a hacer menos problemas vas a disfrutar a tu familia de manera diferente, lo vas a hacer diferente, solo que desde la emoción todo es un problema. Y no es porque algunos son más problemáticos y otros son menos problemáticos, algunos son más complicados y otros son menos complicados. Eso es parte también de la personalidad de cada uno, no hay ningún problema. Pero cuando la vida del Espíritu nos gobierna, cuando la vida del Espíritu está sobre nosotros, nos enseña a no mantener una posición dura que lo único que está haciendo es llevándonos a la muerte. Pero Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Ahora tocalo a tu hermano y decirle, menos mal que vos no sos Dios y Dios es Dios. Porque Dios, a pesar, ¿me escuchan? Dios, a pesar de Jonás, ¿qué hace Dios? Utiliza aún la desobediencia de Jonás, no digo que está bien, solo que la utiliza. Y cuando termina Jonás tragado por un pez grande, como dice la Escritura, es la representación ¿de qué? De Jesús bajando a la muerte, a la profundidad del abismo, para salir de ahí al tercer día y darnos vida a nosotros. Dios usa todo. Y siempre termina ganando. Pero fíjese lo que pasó, y yo quiero saber si usted no está en el vientre de un pez grande orando como Jonás. Dice la Biblia que cuando la tormenta se levantó, para los que conocen la historia ya saben lo que voy a contar, o sea, las historias bíblicas ya conocemos el final, así que no son tan emocionantes como las películas que no conocemos, a menos que el Espíritu te esté hablando por medio de la historia bíblica. Pero la Biblia dice de que él se paró, iba en ese barco y se levantó una tormenta y la gente que estaba en ese barco, escuche, empezaron a pedir a sus dioses para que calmara el mar. Marineros de profesión, se le estaba descontrolando todo. Entonces, miren cómo van bajando los niveles de orgullo emocionales, ¿no? Tuvo que muchachos, ahí, imagínense en el barco ahí, él apareciendo, ¿no? Sabiendo, resistiendo en el orgullo. Yo soy el problema en este barco, yo soy el problema en este barco. Eso es lo que le pasaba a Jonás, ¿no? Esta tormenta es por culpa mía, esta tormenta por culpa mía. Es como en su casa. Estos líos que hay en casa es por culpa mía. Solo que usted usa otras palabras, ¿no? Una palabra que empieza con Q sería, ¿no? También se puede escribir con K, suena igual. Estos líos que hay en casa, esto yo sé que soy yo. Pero claro, si yo voy y lo digo, me voy a encontrar con un montón de dedos que digan, ¿viste? Entonces, frente a ese ¿viste? Yo prefiero, ¿cómo se dice el dicho, no? Recular y mantener, ¿no? Siempre diva, nunca indiva. Algunos no entendió.
Pero bueno, prefiero mantener mi postura. Se hunde el barco, se hunde. Pero yo, no es por mi culpa. Pero bueno, Jonás estaba con la misma situación hasta que en un momento las emociones las tuvo que bajar. Se acordó que es profeta, fue y dijo, muchachos, ¿saben una cosa? No le pidan más a nadie. No le tienen que pedir más a nadie. Acá, el piedra soy yo. No usó esa palabra, ¿no? Porque te va a buscar piedra. Acá el problema soy yo. Tírenme a mí. Tírenme a mí. No, ¿cómo te vamos a tirar? Tírenme a mí, tírenme a mí. Ustedes tírenme al mar, porque la única manera de embravecer todo esto es que yo toque el agua. Que a mí me tiren al agua. Entonces ellos hicieron eso y dijeron que Dios nos libre a nosotros de la culpa, que tu Dios nos libre a nosotros de la culpa de hacer esto. Y ellos lo tiraron, la tormenta se calmó y ellos adoraron a Dios. Pero una cosa, mire, Jonás nunca lo vio a eso. Porque Jonás ya estaba en el mar. Detrás de Jonás, sus emociones no le permitieron ver la salvación en ese barco. Así que ya ahí hay una primera enseñanza de fe. Dios lo va a hacer a pesar de nosotros. Pero Dios lo quiere hacer con nosotros. Y a través de nosotros. Yo estaría entusiasmado por eso. Bueno, pero entonces si Dios va a terminar convirtiendo a mi familia. No, pero empezó por ti. Y cuando Dios empieza por alguien, por algo es. Y entonces cuando Jonás cae al agua, usted no me puede decir que Jonás en el agua puede tener esperanza de vivir. Es una locura. Y mucho menos cuando Jonás, vivo, se da cuenta que un pez lo está tragando. Y no solo eso, sino que estaba todo envuelto en algas, creo que dice una de las versiones. Y ahí hay una palabra maravillosa. De lo profundo del mar, desde el vientre del pez, Él ora. Desde ahí, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Me pueden mirar un segundo? Hasta ahí hay que llegar. Hasta ahí tenemos que llegar. Hasta ahí nos tienen que llevar las emociones para reconocer que Él es el Señor. Para reconocer que Él nos ha cuidado, que Él nos dirige, que Él nos habla, que Él nos ministra, que Él nos perdona, que Él nos limpia, que Él nos salva, que Él nos ayuda. Tenemos que llegar hasta ahí. Porque a veces son las habitaciones y las camas, los vientres profundos en el mar de un pez, o las depresiones que se forman por haber confiado en todo menos en Dios. Por haber confiado en todo menos en Dios. Pero él ora, pero Dios sabe. Y el pez lo escupe en Nínive. Y lo escupe vivo. Pero mire esto. Cuando las emociones nos gobiernan, las experiencias no alcanzan para tener una vida espiritual. He orado por vientres que no podían tener hijos. No, lo he visto y también lo hemos hecho. No es por mí, no quiero que usted lo relacione conmigo como que yo tengo el poder para eso. Soy Dios. Pero por ejemplo, esto es lo que viene a mi mente ahora. He orado por vientres estériles y han tenido hijos. ¿Y qué espera usted de una mujer y de un hombre que no pueden ser padres? Y usted, por ejemplo, ora y de golpe, pastor, 4 meses. Estamos de 4 meses. ¡Wow! Y que después esa persona se aleja del Señor y ese milagro lo llevan lejos del Señor. ¿Cómo lo explicamos? Porque las experiencias milagrosas son buenas. Son solo una señal para que tengamos una vida espiritual y confiemos en Él. No podemos fundamentar en nuestras experiencias una vida espiritual porque será emocional. Y por eso hay oraciones así como esta. Miren si usted no oró por esto alguna vez así. Señor,
en el año 90 yo tenía un cáncer pulmonar y tú me sanaste. Señor, ¿cómo no me vas a sanar ahora? No me diga que no parece una buena oración, no es buena. Está bueno que usted lo recuerde, pero no está bueno que usted lo ore, porque ¿sabe lo que tiene que recordar usted y yo? La cruz. La cruz. Señor, cuando me sanaste del cáncer pulmonar, yo no te conocía todavía y viniste a mi vida y me sanaste y me libraste y me ayudaste, pero después de esa sanidad empecé a conocerte y empecé a darme cuenta que era lógico que tal vez, aunque con otros no lo hayas hecho, no sé por qué, pero era lógico que me sanes porque tienes el poder para sanarme. Ahora escuche, por favor, escuche, pero ya la oración cambia, es: Señor, hoy estoy pasando esta enfermedad. Es cierto que lo hiciste una vez, pero lo que hiciste en la cruz está por encima del poder de la enfermedad. Y yo no me paro en el último milagro, me paro en la cruz. No, usted no está entendiendo esto. Me paro en la cruz. Oh, Señor, Señor, yo recuerdo que no tenía comida para comer y tú me fuiste prosperando y salí a vender tortas fritas y vendí tantas y ahora tengo una empresa de tortas fritas y ahora estoy por quebrar y yo te pido que como me prosperaste una vez, me prosperes hoy. No. ¿Sabe lo que pasó con Jonás? Cuando Jonás fue a Nínive, las emociones todavía gobernaban su vida y él fue y profetizó y dijo esto, pero fue la profecía con orgullo en su corazón. El Señor dice que si no se arrepienten ustedes se van a morir todos. Y después de soltar la profecía, se fue, se sentó en una montaña media alta y se puso a ver qué pasaba. Resulta que cuando él se va a sentar a ver qué pasaba, cómo se cumplía la profecía, y todos morían, el rey de la nación y toda la gente empezó: señores, no comemos más, vamos a ayunar, le vamos a pedir perdón a Dios. Y ojo, no solamente nosotros, no solamente los adultos que fuimos los que pecamos, sino que también nuestros niños no van a tomar ni teta. Y no solamente nuestros niños, sino también los animales. Ojito de que las vacas coman pasto, de que los caballos coman pasto, nada, nadie. Vamos a ayunar y nos vamos a arrepentir, porque es tan grande el mal que hicimos, que es mejor pasar días sin comer, quebrantado delante de Dios, que morir destruidos por su poder. Y reconocieron su pecado. Y mientras ellos reconocían su pecado, Jonás estaba como algunos de nosotros que vivimos nerviosos, moviendo la patita. ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué no se incendia todo? ¿Por qué no se les quema todo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se arrepintieron? Entonces Dios, para mostrarle, escuche por favor, para mostrarle la posición emocional por encima de la posición de profeta. ¿Lo estoy aburriendo? Para mostrar la posición emocional, le pone a él un árbol. De la noche a la mañana, Dios interviene y quita el proceso de lo que significa el crecimiento de un árbol y lo que tardaría. Y de la noche a la mañana, como el sol lo estaba lastimando, y Dios es Padre y cuida, y a pesar de ser terco nuestras emociones y estar a la intemperie de un desierto, dañados por ese sol que representa seguir viviendo bajo la cobertura de nuestras emociones, Dios hace un milagro y pone un árbol para que le dé sombra. Y cuando se levanta en la mañana Jonás y ve el árbol, dice: wow, era lo que necesitaba para seguir esperando cómo Dios va a destruir a todos. Así que se quedó un día más, ahora ya sin dolor de espalda porque tenía donde apoyarse, el tronco, la sombra, y esperando cómo Dios iba a destruir todo, se queda dormido y Dios le pone un gusano al árbol, le come el árbol. Y el mismo árbol que nació de la noche a la mañana, ahora de la noche a la mañana no lo tiene más y se enoja. Y le dice: Jonás, ¿te das cuenta cómo son tus emociones? En tus emociones no hay lugar para el perdón. En tus emociones no hay lugar para reconocer que la gente se puede arrepentir. En tus emociones no hay lugar para reconocer que yo soy Dios. Te pones mal por un árbol. Y no te pones mal por esa gente que no sabe darse cuenta cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha. Te pones mal porque es más importante para vos tu profecía, que se cumpla,
que las almas se salven. ¿Lo ve conmigo? Las emociones nos han llevado a un terreno que nos han arruinado la vida. Pero no son las emociones, son la falta del gobierno del Espíritu Santo en nuestras emociones. Me cansé de llorar por jóvenes que no supieron esperar el tiempo de Dios. Me cansé de llorar por jóvenes que prefirieron arruinar su vida que esperar en Dios. Lloré demasiado por personas, verlas elegir un trabajo que a Dios. Escuché personas violentas en las emociones, diciendo: ¿usted qué quiere? Que nadie trabaje y que todos estén dentro de la iglesia, sin entender que nosotros somos la iglesia. Y que el tiempo, como comencé, el tiempo mal invertido hace que cuando tenés que estar produciendo para darle de comer a tu familia, estás en la iglesia o en el ámbito del auditorio, y cuando tenés que estar en el ámbito del auditorio, estás trabajando. Las emociones que están trastocadas no nos permiten decidir por la voluntad de Dios. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Las personas sufren de más porque cada uno sigue su propio camino. Y está bien, las emociones van a seguir estando, pero hermano, usted tiene que hacer algo para sacar ese espíritu de su casa. No las emociones están en usted. Lo que creó esas emociones. No, necesitamos. Yo también lo necesito, usted lo necesita, por supuesto. No vamos a caer en merecimiento, pero necesitamos tomarnos un día completo que nadie nos hable. Perfecto. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, Dios dice: yo tomo ese día, pero alguien me va a llamar. Y a veces hay días que Dios prepara días de descanso que nosotros no teníamos pensado. ¿Cuándo vamos a entender, y empiezo por mí, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas? Que no te vas a morir de hambre, que no va a pasar nada, y si pasa, yo le puedo asegurar esto, y lo digo exponiéndome que me puede pasar a mí. O sea, y si pasa, sé que el Señor tendrá una respuesta para mi corazón. Porque cuando confiamos en Dios, confiamos de verdad. Lo que usted está viendo en este tiempo es personas que parecen que confían en Dios, pero no confían, no son malas, no confían más en su emoción. ¿Sabes cuánta gente yo me encontré por emociones dando palabras de parte de Dios y no son de Dios, son sus emociones? Es lo que vieron, es por lo que intuyeron, fue por un gesto, no fue por Dios. No fue por Dios, fue por un estado de ánimo. Pero ¿sabe qué creo yo? Que va a llegar el día, por ejemplo, que vamos a cantar, y es como que, claro, el mundo lo llama bipolar, pero Dios lo llama madurez. Vamos a cantar y mirá, tengo una situación difícil, pero voy a alzar mi voz, y aunque esté un poquito mezclado con las emociones, porque obviamente no estoy bien, por sobre todas las cosas voy a obedecer al Señor. O sea, estoy luchando con esto, estoy luchando con mis finanzas, estoy luchando con mi familia. Hermano, ¿le puedo decir cuál es la receta que yo uso cuando estoy frente a esas luchas? Que estoy todos los días frente a esas luchas. Hago todo lo contrario a lo que la emoción me dice. Yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo, porque cada uno lo vive con la fe que lo tiene que vivir. Pero le digo, he encontrado para la salud de mi corazón que con mucho miedo haga ciertas cosas. La vez pasada cuando estábamos con Zoe, y empezamos y estamos formando una relación muy linda con un pastor que es maravilloso. No lo conocí, pero su espíritu. Y empecé a conocer después la obra que está haciendo él y el trabajo que está haciendo. Y fue un contacto espiritual, espíritu, de tal punto que solamente nos saludamos. Hola, chau.
te pido perdón, me dijo él que no te puedo escuchar, pero después nos quedamos, por respeto no le quise pedir el teléfono y él creo que tampoco por respeto a mí, pero nos escribimos por las redes sociales los dos. Y los dos nos vamos siguiendo lo que estamos haciendo y los dos nos vamos comentando algunas cosas, porque yo vi un espíritu espectacular en él. Ahora, él dijo una frase que a mí me liberó. No es bíblica, pero a mí me liberó, porque le dio sentido a la acción que entiendo yo que el Espíritu hace en mí para poder resolver algunas cosas. Él dijo esto, él dio un ejemplo de un lugar que tuvo que ir a predicar en medio de una balacera de narcos. O sea, iban a morir todos y Dios lo mandó ahí al medio a predicar. Y él dijo esto, hermano, así, lo dijo con una naturalidad que a mí, algún día cuando estemos juntos otra vez o lo traigamos a Chascomún para que venga a compartir con nosotros, es maravilloso porque él lo dijo con una naturalidad, una sinceridad y a mí me rompió un velo. Él dijo, hermano, yo fui, pero no porque soy valiente, sino porque soy obediente. Y eso a mí me graficó todo, porque cuántas veces hemos hecho cosas con temor, pero en obediencia. Y Dios ha respondido. Vamos, hermano, vamos, muchachos. Y Dios ha respondido. ¿Cuántas veces? Porque en este caso era escuchen por favor, era una balacera, pero en otros casos no es una balacera, ni son narcos, son decisiones nada más. Y cuando él dijo, hermano, así dijo, hermanos, yo no soy valiente, soy obediente. Dije, sí, de eso se trata. No se trata de parecer que soy fuerte, que Dios me habla, que tengo la potencia del Espíritu para mostrarle a todo el mundo que vas a ver. ¿Cómo no? Muchas veces vamos con miedo, muchas veces estamos, ¿me está escuchando? Muchas veces estamos con temor, muchas veces las decisiones que tenemos que tomar no nos cuadran, no nos cierran, no nos entra en el número, no nos entra en el cálculo, no nos entra en ningún aspecto de nuestra vida, no nos cuadra, el cuadro no está completo, no lo vemos claro. Pero hay algo acá adentro que se llama Espíritu de Dios que dice, anda igual, movete igual, hacelo igual. Y nosotros damos ese paso obedientes pero con temor, obedientes pero con dudas, obedientes pero angustiados en nuestro corazón, obedientes pero con temor a qué va a pasar, con el miedo a lo que va por venir. Pero Dios no se vale de esa emoción, se vale de la obediencia. Dios dice, mirá, está caminando por el agua, no importa si después se empieza a hundir, está caminando por el agua, y el que camina por el agua, aunque se hunda a mitad de camino, yo le extenderé mi mano y lo levantaré otra vez. ¡Aleluya! Déjenme terminar con esto. Pongamos en el lugar las emociones, porque viene el tiempo que no hay problema con ser emocional. Somos emocionales, seremos emocionales, lloraremos todavía por ver una película. Si te gusta el Titanic, vas a llorar diciendo que no se hunda, aunque sabes que se va a hundir. Si te gusta ver una película como La Pasión de Cristo, te vas a conmover en las emociones, ver cómo lo castigan, lo lastiman, porque las emociones te dicen, eso hicieron con tu maestro. Las emociones van a estar ahí. Cuando abraces a alguien, vas a sentir ese abrazo. Cuando veas a alguien después de muchos años, vas a llorar por ver por encontrarte con esa persona. Cuando veas a alguien o te encuentres con alguien y te reconcilies y las cosas se vuelvan a poner en orden y todo vuelva a armonizarse otra vez, vas a llorar de la alegría porque las emociones están ahí. Pero qué impresionante es que a pesar de eso, yo me tengo una postura espiritual que no me mueve. Lea la historia. Lea la historia de Jacob y su hermano Esaú. Lea la historia. Porque algunos se quedan solamente con la historia de que Jacob le robó la primogenitura, de que él, haciéndole caso, que la palabra, que su nombre significa suplantador y que fue un engañador y todos predican así. ¿Sabe cómo termina la historia?
entre Jacob y Esaú. El hermano lo quiso reventar, lo quería matar, lo quería destruir. Le robó para el hermano le había robado la primogenitura, pero dentro de la voluntad de Dios era que el primero, lo dijo en el vientre. Cuando los dos estaban en el vientre, ¿lo recuerda? De la mamá, él dijo, el primero va a servir al segundo. Después, ¿cómo se desarrolló todo como fue? Si se podría haber hecho de otra manera o lo que sea, es otro punto, pero él lo anunció antes. El primero va a servir al segundo. Es decir, la primogenitura, que en el tiempo bíblico era muy importante porque recibía toda la herencia del padre, va a ser para el segundo, no para el primero. Lo dijo Dios. Después Esaú se enojó, llegó con hambre, ¿lo recuerdan? Él le preparó una sopita, un guisito, y el otro como muerto de hambre, como nosotros después de la reunión. Tenga cuidado después de la reunión lo que dice que sí. Muerto de hambre, llega y si quiere tengo hambre. Yo estoy preparando un guisito. Pues dame. No. ¿Cómo no me vas a dar? Charla de hermano. Para mí se agarraban a trompada. Hermanos normales. Dame. No. Te doy si me das tu primogenitura. Es un chiste. El tema es que cuando yo no soy profundo en Dios, la palabra tiene un peso impresionante. Ok, dale. Te doy la primogenitura. Cuando se sació del hambre que tenía, se quedó vacío. Lleno en el estómago, como dice la palabra, como dice la Escritura, si no me equivoco, en el libro de Filipenses, el Dios de ellos es el vientre. Llenos de lo temporal, vacíos de lo eterno, por un momento emocional y de necesidad. Bueno, ahí empezó todo, ¿eh? Cuando te agarre te mato. Y entonces se tuvo que escapar. Pero la historia termina así, bien espiritual y bien emocional. Esaú prosperó. Él perdió la primogenitura, pero prosperó, fue riquísimo. ¿Se da cuenta? No quedó tirado a un costadito, muerto de hambre. Prosperó, fue riquísimo, tuvo riquezas, se hizo grande. Tuvo una familia numerosa. Déjenme terminar acá porque los veo con cara de dormido. Yo no sé, después no sé, estoy enojado. Emocionalmente quebrado estoy. Escuche, por favor. Y Jacob también. Después usted sabe lo que pasó con él. No, léalo, no le voy a contar eso. Pero en un momento se encuentran y a la distancia él le habla a la familia y le dice, ustedes me esperan acá. Yo me voy a encontrar con mi hermano. O sea, el hermano estaba a 3 kilómetros de distancia de él, a lo lejos los dos enfrentados, y él de alguna manera dice, ustedes se quedan acá, yo voy a hablar con él. O sea, voy, le pido perdón, me arrepiento de todo lo que le hice, y si me va a cortar el cuello que me lo corte, pero esta historia la tengo que terminar. Hermano, la Biblia dice que Esaú se le echó en el cuello y lo abrazó y lo perdonó. ¿Me escucha? Por favor, siento que le estoy predicando y me está pegando contra una pared, está volviendo. Que no entra lo que le estoy hablando. Y lo perdonó. Y lo liberó de la presión de todos esos años. Y Jacob le llevó ofrendas a su hermano. Todo lo que Jacob le llevó no alcanzaba para devolverle que Dios diga esto. Mire, que Dios diga esto: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él tendría que haber dicho, las Escrituras tendrían que haber decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero Dios lo rechazó a Esaú. Pero antes de continuar la historia, Dios necesitó poner las emociones en su lugar. Se abrazaron, se perdonaron y cada uno siguió su camino. Eso va a pasar en nuestras vidas. Eso va a pasar, eso tiene que pasar. Y le hablo a la gente espiritual, no le hablo a nadie para que salgas corriendo y decir, hola mamá, te pido perdón. No. Es una cuestión espiritual.
Es una cuestión espiritual de saber. Quiero que primero, antes que hables con otro, hables con Dios. Y le puedas preguntar al Señor, ¿dónde están paradas tus emociones todo este tiempo? ¿Por qué Jesucristo no te basta? Y entonces necesitas de otras cosas para sentirte lleno. ¿Por qué Jesucristo no es tu plenitud? ¿Por qué Cristo no es tu plenitud? Y entonces necesitas el pecado para sentirte pleno. ¿Y por qué cuando estás pasando por momentos difíciles, en vez de recurrir al pecado, no recurres a la oración? Él lo sabe hacer. Él lo sabe hacer. El camino que nosotros elegimos por lo general es descendente, es hacia abajo, es querer cortar, es cortar camino. No, acepta el proceso de este desierto, donde tus emociones tienen que ser tratadas por Dios y puestas en el lugar. Hablamos de finanzas no para que usted dé dinero, sino porque la Biblia lo considera como un Señor, un Dios. Y la realidad es que Dios murió por nosotros, pero el Señor llamado dinero nos maneja el estado de ánimo, nos maneja nuestros sueños, nos maneja nuestras decisiones. Y hay personas de propósito que te quieren aclarar la realidad que vivimos. Mi realidad es el reino de Dios. Pero hablar eso parece una locura, parece de alguien que es un delirante. Claro, usted porque es pastor y vive del diezmo de la gente, usted porque vive de las ofrendas de la gente, usted porque, hermano, usted está equivocado, no es por eso, porque usted, a pesar de no dar, Dios lo mantiene vivo a usted y me mantiene vivo a mí. Y de uno o de otro lugar, Dios siempre hará que la provisión venga. Mientras oraba ayer y recibía esa palabra, disfrutaba del Señor y Dios me llevó a esta oración. Señor, no es necesario que las piedras griten tu nombre si estamos tus hijos aquí. Yo escuchaba cómo cantaban. Yo escuchaba cuando alguien le decía, ¿cuántos quieren cantar? Y decían, amén. Y otros porque tienen vergüenza, y otros porque no hablan, y otros, pero no tienen problema de gritar en sus casas. No tienen problema de gritarle a sus hijos. No tienen problema de murmurar de otro. No tienen problema de hablar mal de otro, no tienen problema de hablar mal de sus vidas, no tienen problema de hablar mal de Dios, no tienen problema de cuestionar a un hermano, no tienen problema de cuestionar a un pastor, no tienen problema de cuestionar al que cayó en pecado, pero a la hora de cantar a Dios no abren su boca, a la hora de dar gracias no abren su boca porque las emociones trastocaron todo. Nuestra boca se llenará de alabanza, de gratitud y de alegría, aunque nosotros vayamos, dicen las Escrituras, sembrando con lágrimas, volveremos con regocijo. ¿Quién es el que siembra con lágrimas? El que todo le está saliendo mal, el que está estrecho, el que está apretado, el que está dolido, pero va caminando y va tirando semillas de vida. Porque las semillas representan la vida de Dios. Yo voy sembrando, yo voy dando mi vida, yo voy poniendo mi corazón en este camino, lo voy tirando en la tierra, lo voy tirando en Dios y lo voy haciendo, y lo voy haciendo, y lo voy haciendo, y luego con lágrimas, porque hay mañanas que no tengo fuerza, hay noches que no tengo fuerza, hay tardes que no tengo fuerza, pero tengo que salir a sembrar, porque voy a sembrar con lágrimas, pero voy a recoger con regocijo, porque esta es la promesa, que el que está en obediencia, todas sus emociones cambiarán. No te la va a cambiar un psicólogo, no te la va a cambiar una pastilla, no te la va a cambiar una pareja, no te la va a cambiar un hijo, te lo cambia Dios. ¿Cuándo va a ser el día que puedas comprender esto? ¿Cuándo será el día que dejes de enojarte con el que te lo anuncia y te des cuenta que las emociones te están diciendo, oh, si toda mi familia estuviera dentro de la iglesia? No, siembra con lágrimas. Cuando las lágrimas aparezcan, no dejes de sembrar. Cuando la gente se va de tu lado, sigue fiel. Cuando el dinero no te alcance, no te prostituyas más.
No seas un prostituto de negocios impuros por causa de tener dinero. Sé fiel. Sé fiel. Siembra en lágrimas. No camines junto con las personas que cuando empezaron a llorar por este camino dijeron, no, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. ¿Y por qué no abandonamos el pecado? ¿Por qué abandonamos a Dios? ¿Por qué le seguimos dando oportunidades a personas y no a Dios? ¿Por qué le dimos una oportunidad a una pareja, una supuesta pareja que vino a salvarnos la vida de este vacío que yo sentía y ahora me estoy, hermano, es una vergüenza eso, pero usted haga lo que quiera, yo no estoy enojado, de verdad, le estoy predicando con autoridad espiritual, es una vergüenza lo que hacen. Hoy tengo que eliminar personas de mis redes sociales que las tengo ahí, pero las tengo que eliminar porque las conocí sirviendo a Dios y ahora las veo en los boliches y ahora las veo y son personas adultas, personas grandes, personas que algunas de ellos son abuelos o abuelas y están exhibiendo su cuerpo, están mostrando sus partes, queriendo llamar la atención. Eso se llama vacío de Dios, eso no se llama una vida amargada, porque eso es lo que hacen las emociones, eso es lo que provoca el diablo. Mira tu vida amargada, salí, andá a vivir, si yo no puedo ir a ningún otro lado. No aprendimos todavía la Escritura, lo escuchamos durante 20 años. ¿Dónde iremos, Señor? ¿Dónde miércoles iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Donde yo entendí que porque me iba a ir lejos a vivir a Honolulu, el trabajo me iba a cambiar la vida. ¿Dónde fue el día que yo asimilé que si me ponía de novio ahora mi vida iba a cambiar para siempre? ¿Dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras. Es cuando estás en medio del dolor, entonces vuelve a oír a Dios. Cuando estás en medio de la provisión, enriquecido, donde vas a tener todo lo que alguna vez soñaste y ahora lo tenés al alcance de tu mano y tu mano lo toca, celebra a Dios y sea agradecido con Dios. No por miedo a perderlo, porque Dios no te lo va a quitar, sino porque tus emociones están en el lugar que corresponde y la vida del Espíritu está en el lugar que corresponde, porque yo aprendí a prosperar siendo agradecido, no soy agradecido después de que prosperé. Cuando le ganes eso a Satanás, ya no va a poder atacarte más. Cuando seas agradecido estando soltero porque tu esposo o tu esposa decidió irse, cuando veas que todo se desmoronó alrededor y sigas agradecido, entonces ahí vas a ganar una de las batallas más grandes que jamás hayas ganado en tu vida. Porque después cuando Dios te traiga todo otra vez y todo vuelva a ser restituido y todo vuelva a ser arreglado y lo que parezca imposible, el encuentro de Jacob con Esaú, ese abrazo que resuelve toda una vida conflictiva de estar escapando, de estar peleando, de estar discutiendo, cuando todo se resuelve, usted va a seguir teniendo el mismo espíritu de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque su agradecimiento es por lo que Dios hizo y no por lo que Dios hace. Wow. Hermano, hermana, salgamos de este estado. Cuando la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen, no son cualquiera los que lloran y no son cualquiera los que ríen. Los que lloran son gente de propósito. El día que veas llorar a tus pastores te vas a dar cuenta la carga que ellos están llevando. El día que veas llorar a tus compañeros, el día que veas llorar a estos pastores que viste el día jueves aquí, esos son hombres. Yo reconocí a uno, los reconozco a todos, los que estuvieron, los que no, pero uno en particular, porque ese hombre lloró para que alguien se pueda unir a otro sin tantos problemas. No me importa después si su predicación, lo que habla, lo que no habla, nunca lo voy a subestimar como un hombre anciano, por más que tenga 80 años y use aparatos para poder oír. Es un compañero de la fe que 20 años atrás, antes de conocerlo a usted, ese hombre me decía: tenemos que lograr que nos podamos unir para que podamos cambiar la ciudad. Y no lo idolatro como algo extraordinario. Hermano, lo que él pensó toda su vida, lo que yo hago, lo que el otro hace, al final del camino, ¿sabe cómo se llama eso? Ser inútiles. Porque solamente estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer.
No estamos haciendo nada extraordinario. Estamos haciendo su voluntad. Wow. Como nunca antes. Como nunca antes. Decidí congregar. Sé ese mosquito a las 12:30 de la noche, 1, 2 de la mañana, que cuando estás en el sueño profundo te aparece al lado de la oreja y nunca lo enganchás. Siempre te pegás a vos mismo, pero nunca le pegás al mosquito. Y ese mosquito tiene la capacidad de hacerte creer que lo mataste. Creo que lo maté. Eso le decía a tu esposa: creo que lo maté, creo que lo maté, creo que lo maté. El tipo se aleja, no sé hasta dónde va hasta la cortina de tu habitación, vuelve, no lo maté. Está. Bendito sea Dios. Porque esos mosquitos son como la viuda con el juez injusto. No voy a parar de venir a golpearte la puerta hasta que hagas justicia conmigo. Nosotros tenemos que ser gente que no paren hasta ver lo que el Señor ha dicho que teníamos que ver, hasta hacer. Hermano, se dio cuenta que no hemos tenido límites con el pecado. Se dio cuenta que no hemos tenido límite con las emociones. Hemos pensado lo que quisimos, hemos hablado lo que quisimos, hemos insultado lo que quisimos, hemos dañado lo que quisimos, hemos pensado barbaridades, nos hemos acostado con pensamientos sucios, nos hemos levantado con pensamientos sucios, nuestros ojos han visto basura, nuestro corazón se ha llenado de basura, hemos consumido, pero pornografía es lo de menos. Hemos consumido cualquier basura, hemos codiciado, hemos adulterado, hemos fornicado con nuestros ojos, hemos deseado la mujer de otro, el hombre de otro, hemos cometido pecados aberrantes, pero nadie los ve. Y nos maquillamos para parecer limpios. Y Dios dice: ¿me dejás que trabaje con vos y te convierta en un hombre y una mujer de verdad? ¿Me dejás que pueda llevarte a que experimentes la limpieza real de esta palabra? Déjeme decirle esto: este evangelio funciona, esta predicación funciona, esta vida funciona. Contrario a lo que todo el mundo... Quiero que hagamos esa canción, Marcelo, por favor. Contrario, desde ahí está bien. Contrario a lo que todo el mundo dice, todo lo que el mundo habla. Yo no quiero más publicidades. Yo no quiero más publicidades engañosas. Yo no creo más en nadie que dice que Dios falló, que Dios no le respondió, que Dios no lo escuchó, que a Dios Él no lo atendió, que Dios esto, que Dios lo otro, hermano. Mire, quizás tengas razón, pero prefiero morirme creyendo en lo que creo. Y si para usted es testarudez, ok, lo que usted quiera, respeto su pensamiento. Yo lo único que sé es que Dios no es injusto para olvidarse, como dice el libro de Hebreos. No es injusto para olvidarse del trabajo que hagas para Él, del servicio que hagas para los demás. Dios no es injusto para no recordar de todo lo que estamos haciendo. Dios sabe cada oración, por eso enfócate. Dios conoce cada esfuerzo que hiciste por Él, por eso enfócate. Porque en realidad lo que estuvo pasando es que más allá de que en el pasado haya hecho cosas extraordinarias y todo el mundo recuerde lo que hiciste, si no permanecemos enfocados, entonces todo eso no tiene sentido. Y le voy a decir algo: si hoy estás vivo y si hoy estoy vivo, es porque Dios ha honrado lo que hice en el pasado. Porque si no hubiera tenido ni siquiera eso que hice en el pasado, hoy no tendría ningún sentido que Dios me mantenga vivo. Dios me mantuvo vivo a mí, no porque yo soy especial. ¿Cómo un hombre que puede maltratar a su esposa como fui yo? ¿Cómo un hombre que puede hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios como fui yo? ¿Cómo un hombre que, lo escuchó el jueves, ¿no?, delante de los pastores y delante de otras congregaciones, reconociendo, y no por falsa humildad, sino porque el Señor me llevó a avergonzarme delante de todos los hermanos? ¿Cómo puede ser que un hombre como yo, que en vez de promover unidad, tampoco promovía división, pero hacía lo mismo, hacía lo que yo quería, y entonces eso provoca división? Puede seguir de pie, porque, hermano, como dice el dicho, de 10 no pegó una.
Pero Dios conoce el corazón y sabe cuando tu corazón lo ama y lo desea y quiere hacer su voluntad. Y entonces sabe cuál es, a dónde tenemos que llegar, a no defender más el error, a no defender más lo que nos sirve, a poner las emociones en su lugar y a obedecer, porque ya no hay más tiempo para justificar el estado en el que estamos. Tenemos que levantarnos, tenemos que caminar, tenemos que enfrentarnos. Y como Jesús frente a la tumba de Lázaro, así yo siento en mi espíritu y veo en mi espíritu que el Señor está frente a ti, frente a mí, frente a esta iglesia. Está parado frente a la tumba. Cuando Él se para frente a la tumba, no importa lo que hay adentro. Lo importante es quién está parado enfrente de la tumba. Frente a la tumba también estaban las hermanas llorando. Frente a la tumba, frente a la tapa, a la piedra que tapaba donde estaba el cuerpo de Lázaro, también estaban sus hermanas llorando. También estaba gente que lo amaba a Lázaro llorando, pero ninguno lo sacó de ahí. Porque no importa quién se para frente a la tumba, si no tiene el poder y la autoridad de Dios para dar vida. Entonces, hasta que Él se paró ahí y hasta que Él habló, es ahí donde la vida entró, traspasó esa piedra, traspasó la muerte, traspasó las vendas, traspasó traspasó la descomposición de un cuerpo. O sea, no es solo que Lázaro resucitó, sino que también Dios restituyó su cuerpo. Es increíble que cuando usted lee la historia de Lázaro, usted ve que él tenía olor hediondo ya, ¿no? Tenía olor a podrido. Aquí le prometo que termino. Tenía olor a podrido. ¿Sabe? Cuando Dios le da vida, le resuelve lo que el hombre no puede resolver. Le reconstituye la piel, le reconstituye los órganos, le reconstituye el cuerpo, le reconstituye los sentidos, la conciencia, los pensamientos, las emociones. No es solamente que salió de la tumba, pero hay algo que Dios no puede quitar, que son las vendas. Por eso cuando usted vuelva a su casa y lea la historia de Jonás, y lea la historia de Jacob y de Esaú, y después lea la historia de Lázaro, se va a dar cuenta que cuando Él lo llama para que salga, la Biblia dice que Él salió y Él dijo: sáquenle, desátenlo, sáquenle las vendas. Dios se ocupa de la vida y de la muerte, no de lo que los hombres hacen. Los hombres lo vendaron, los hombres le van a sacar las vendas. Yo le di vida, ahora está muerto. Ahora yo le voy a dar lo que el hombre no le puede dar: vida. Así que esto no se trata solamente de que Dios haga algo. Él está reconstituyendo todo tu ser. ¿Me está escuchando? Él está reconstituyendo todo tu ser. Ahora le pregunto esto: ¿usted quiere eso? Pero no responda en la emoción, porque el proceso para la reconstitución de todo tu ser requiere nuestra muerte, nuestra abnegación, nuestro deseo en amor y con gozo de querer hacer su voluntad y entender que muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere atenta contra lo que nosotros queremos, pero Él es Dios. Levante su mano un segundo, por favor. Estoy aprendiendo, dígaselo. Estoy aprendiendo a estar. Sí. Cada día más.